Buenos días chicos, comenzamos con el análisis del núcleo celular. El núcleo celular es la estructura que diferencia a las células procariotas de las eucariotas, porque dentro del núcleo celular está empaquetado el ADN. La membrana, o sea, el núcleo más o menos corresponde a un 10% del volumen celular y está separado del citoplasma o citosol por una doble membrana nuclear que está formada por fosfolípidos y proteínas, al igual que la membrana plasmática. Cada tanto, esa doble membrana nuclear está interrumpida por los poros nucleares, que en realidad forman un complejo del poro. Bueno, el núcleo se comunica directamente, se continúa con el retículo endoplasmático en el citosol. Fíjense acá como el espacio interno, la cavidad del lumen del retículo endoplasmático se continúa con la membrana nuclear, y dentro del núcleo tenemos el carioplasma, en el que encontramos 46 moléculas de ADN, están formadas por una sola molécula de ADN. También encontramos el nucleolo, que es el responsable de la síntesis, o sea, tiene el ADN necesario para la síntesis de los ARN ribosomales, y también los ARN ribosomales recién formados encontramos acá. Y dentro del jugo nuclear o nucleoplasma vamos a encontrar, o carioplasma, vamos a encontrar, aparte de los 46 cromosomas, o sea, 46 moléculas de ADN, vamos a encontrar, por ejemplo, proteínas que van a controlar la transcripción de ciertos genes y que son producidos en el citosol e ingresan por los poros nucleares, así como también diferentes tipos de ARN, ARN mensajero, ARN de transferencia, y también vamos a encontrar enzimas como la ADN polimerasa y la ARN polimerasa, que también se sintetizan en el citoplasma o citosol, ingresan por los poros nucleares. Bueno, y manteniendo la estabilidad de la membrana nuclear, vamos a tener componentes del citoesqueleto, que son los filamentos intermedios, que en la parte interna están muy organizados y que se conocen como lamininas nucleares, y que son los responsables de desorganizar esa membrana nuclear cuando se produce la división celular, o sea, la mitosis o meiosis en cualquiera de los dos casos. Y en la parte externa, también componente del citoesqueleto, los filamentos intermedios también mantienen la estabilidad del núcleo, pero esas fibras están menos organizadas. Bueno, acá podemos observar la membrana nuclear, que es doble. Acá hay un espacio que se conoce, acá también se ve, acá hay 3 imágenes que después voy a usar las otras. Este espacio se conoce como espacio perinuclear, y recuerden que la membrana nuclear, tanto la interna como la externa, está unida a componentes del citoesqueleto, que son los filamentos intermedios, que están compuestos por laminofilamentos o laminillas nucleares. Estas laminillas nucleares son las que mantienen estable al núcleo y organizado durante la interfase, pero en el momento en que la célula va a entrar, ya sea en mitosis o en meiosis, va a también ser la responsable de desorganizar la membrana nuclear mediante la fosforilación. Entonces, cuando se produce la fosforilación de las lamininas nucleares, se desorganiza la membrana nuclear para que los cromosomas ocupen todo el espacio posible dentro del citosol, para que esa distribución de los cromosomas sea equitativa. Bueno, hay más o menos, estos son los poros nucleares, hay más o menos entre 3.000 a 4.000 poros nucleares por núcleo, y el poro nuclear está formado por 8 de estas columnas proteicas, ¿sí? Estas son 8 columnas proteicas. Acá se puede ver una imagen ampliada de las columnas proteicas, y esas columnas proteicas cada uno se anclan a la membrana la membrana nuclear
por una proteína de anclaje que atraviesa la membrana nuclear y se mete dentro del espacio perinuclear. Y después también tenemos otras proteínas radiales, que son estas, que también se originan en esas columnas proteicas, y que esas proteínas radiales funcionan como un diafragma, que van a ampliar o van a disminuir el tamaño del poro nuclear. Y después tenemos otras proteínas, ¿sí? que parten hacia, o sea, que se originan en las columnas proteicas y que se dirigen hacia afuera o hacia adentro, hacia el citosol o hacia el jugo nuclear, formando una especie de canasta. Bueno, ¿cómo ingresan las moléculas dentro del núcleo celular? A través del complejo de poro. Y el complejo del poro es el que controla estrictamente qué es lo que va a entrar y qué es lo que va a salir. ¿De qué forma? Primero que las proteínas que van a ingresar al núcleo sí o sí tienen que ya estar plegadas. Y otra cosa, que tienen que unirse a una molécula conocida como importina. Si no está unida a la importina, no va a ser reconocida y guiada hacia el interior por estas proteínas, esas fibrillas proteicas que salen hacia el exterior, que se dirigen hacia el citosol y hacia el interior del núcleo, porque tienen que ser guiadas. Entonces, esta proteína que tiene que ingresar ya está plegada y se va a unir a la importina a través de una molécula conocida como NSL. Entonces, una vez que se da la unión, la importina unida a través de la NSL, a través de la NSL a la proteína que tiene que ser transportada al interior, y es reconocida por esas fibrillas proteicas y son guiadas hacia el interior del núcleo. Una vez en el interior del núcleo, fíjense que entra también una molécula que se conoce como molécula RAN, que está unida a GDP. Ingresa junto, pero, o sea, no unida, sino que ingresa, ¿sí? Una vez que ingresa, entonces la GDP transforma el GDP, o sea, la proteína RAM transforma el GDP en GTP, y eso hace que sea afín a la importina. Eso permite que se una a la importina, y cuando se une a la importina pierde afinidad con esta proteína que es la NSL, y entonces se separa. Ahora la importina está unida a la proteína RAM que está ligada a GTP. De esta forma salen del núcleo por el poro nuclear, y una vez en el citosol, una vez que esta proteína RAM hidrolice el GTP a GDP, se vuelve otra vez, pierde afinidad a la importina y se separa. Entonces, de esta forma, la importina está nuevamente libre en el citosol para unirse a otra NSL que está unida a otra proteína para ser transportada. De esta forma, las proteínas que forman el complejo del poro, este complejo de poro, son las que regulan la entrada del citosol al jugo nuclear. Bueno, ahora vamos a ver lo contrario, o sea, las moléculas que tienen que salir al exterior, o sea, que están en el jugo nuclear y tienen que salir al citosol. Acá tenemos una proteína. Normalmente las proteínas que tienen que salir al citosol son proteínas que están envejecidas y que tienen que ser degradadas, pero no pueden ser degradadas en el jugo nuclear, sino que tienen que ser llevadas al exterior. Entonces pasa lo mismo, esa proteína primero tiene que unirse a la NES, y una vez que se une a la NES, le permite unirse a la exportina. Pero la exportina, fíjense que ya está unida a la RAM que tiene ligada a GTP. Entonces, de esta forma, todo este complejo que se forma tiene el permiso para salir a través de ese complejo de poro. Una vez que sale al citosol, cuando esa proteína RAN hidroliza el GTP a GDP, se separa de la exportina y también se separa de la NES, ¿sí? Se separa, y entonces esa proteína que tenía que salir del jugo nuclear o del núcleo
pasa al citosol y ahí va a ser degradado por proteasas. Ver un poco de historia de cómo se descubrió cómo está formado el ADN. El primero que introdujo el término nucleína sin saber cuál es la composición fue el doctor Michel, que él llamó a nucleína a ese material que se transmitía de una generación a la otra. Posteriormente, Leven propuso que ese material genético que se transmitía era un tetrámero formado por un mononucleótido de guanina, un mononucleótido de citosina, un mononucleótido de adenina y un mononucleótido de timina. Bueno, y Chargaff fue el que propuso la ley de la equimolaridad, que dice que siempre la adenina se une con la timina y siempre la guanina se une con la citosina. Entonces vamos a suponer que tenemos un 40% de adenina, vamos a tener un 40% de timina. Y si tenemos un 60% de guanina, vamos a tener un 60% de citosina. Bueno, en el año 1928 Griffith hizo una importante experiencia. Él tomó dos cepas de una bacteria que produce la neumonía en ratones, una cepa lisa, esta es la cepa lisa, y esta que no tiene una cubierta, y esta cepa que lo llamó cepa R o cepa rugosa. Y entonces inyectó la cepa rugosa al ratón y el ratón contrajo la neumonía y se muere. En cambio, cuando le inyecta la cepa lisa, el ratón no contrae la neumonía y vive. Bueno, después toma la cepa rugosa, que es la cepa patógena, y la somete al calor. Entonces, las bacterias mueren. Inyecta esas bacterias muertas al ratón y el ratón vive. Después mezcla cepas lisas con cepas rugosas y le inyecta al ratón y el ratón muere. ¿Qué quiere decir eso? Que las cepas muertas que fueron sometidas al calor igual le transferían algo a las cepas lisas que estaban vivas y por eso que hacía que estas cepas lisas se volvieran patógenas, por eso que este ratón muere, pero no sabían cuál era la composición química de ese algo que se transmitía. Bueno, para el año 1952, esta pareja, Hersey y Chase, diseñaron una importante experiencia para demostrar la naturaleza química de esa molécula que se transmitía de una generación a la otra. O era una proteína o era un ácido nucleico. Entonces, lo que hizo es tomar bacteriófagos. Los bacteriófagos son virus que infectan bacterias. Estas son bacterias y estos son los virus que están encima y que están infectando una bacteria. Resulta que infectaban las bacterias, o sea que le transmitían algo. Pero esta pareja quería saber si ese algo que le transmitía era una proteína o era un ácido nucleico. Entonces, usaron azufre radiactivo y fósforo radiactivo. Entonces, si eso que le transmitían los virus a las bacterias contiene azufre, es una proteína, ¿sí? Si los virus que estaban marcados con azufre radiactivo le transmitían a los bacteriófagos algo y ese algo que aparecía en el fondo, que precipitaba, contenía azufre, es porque ese material que se transmitía era una proteína. Pero si contenía fósforo, el fósforo está presente solamente en los ácidos nucleicos y no está presente en las proteínas. Entonces marcaron estos bacteriófagos, estos virus, con fósforo radiactivo y también infectaron las bacterias y entonces lo que hicieron es centrifugar, ¿sí? Al centrifugar ambas muestras, acá en el sobre nadante apareció el azufre. ¿Qué quiere decir? Que
permanece en los bacteriófagos, en los virus, y no era lo que fue transmitido a las bacterias. En cambio, en esta experiencia el fósforo no aparece en el sobrenadante, el fósforo radiactivo no aparece en el sobrenadante, sino aparece acá en el fondo, porque al centrifugar las bacterias son más pesadas, van al fondo, y entonces como aparece en el fondo, ¿qué quiere decir? Que esto que le transmitieron los virus, los bacteriófagos a las bacterias, y era una molécula conocida como ácido nucleico. Bueno, resulta que para el año 1950 ya se sabía que eso, lo que se transmitía de una generación a la otra, era la molécula de ADN. Ahora no se sabía la disposición espacial de la molécula de ADN. Entonces, había varias personas que estaban investigando al mismo tiempo. En Londres, por ejemplo, estaba Wilkins, también estaba en otro sector Rosalind Franklin, sacando fotografías, tratando de fotografiar el ADN con rayos de difracción X, con rayos X, y ella hizo muchas fotografías del ADN, pero nunca pudo interpretar esas fotografías. Pero mandó una de las fotografías a su amigo Wilkins, que trabajaba en la Universidad de Cambridge, donde tenía un alumno llamado Crick. Bueno, resulta que Watson, estadounidense, norteamericano, viaja a Cambridge y le conoce a Watson. Y pudieron, y justamente Wilkins le muestra esa fotografía que le había enviado Rosalind Franklin. Y resulta que esa fotografía hizo que tengan una visión de cómo puede ser la molécula de ADN y cuál es su distribución espacial. Bueno, y Rosalind Franklin murió a los 38 años, luego de exponerse tanto tiempo, tantos años, a los rayos X, murió de cáncer. En 1962, Watson, Crick y Wilkins recibieron el premio Nobel por haber propuesto ese modelo de ADN en espiral con sus bases nitrogenadas hacia el interior y las pentosas y los grupos fosfatos hacia el exterior. Incluso llegaron a calcular cuánto medía cada uno de los giros y por qué se enrollaba en espiral. Bueno, la molécula de ADN es una doble hélice de nucleótidos. Más o menos se calcula, esto es un par de bases, se calcula que tiene entre 50 o 200 millones de pares de bases. Las bases nitrogenadas se unen entre sí mediante puentes de hidrógeno. La timina y la adenina siempre se unen mediante dos puentes de hidrógeno y la citosina con la guanina mediante 3 puentes de hidrógeno. Aparte se concatenan, o sea, esto es una cadena y esto es otra cadena. ¿Cómo se unen? La pentosa de un nucleótido, acuérdense que esto es un nucleótido, entonces el nucleótido está formado por una base nitrogenada, que puede ser púrica o pirimídica, una pentosa, que es un azúcar de 5 átomos de carbono, y un grupo fosfato. Para concatenarse, la pentosa se une con el grupo fosfato del nucleótido que está inmediatamente por debajo. Y este enlace se conoce como enlace fosfodiéster. La molécula de ADN es antiparalela. ¿Qué quiere decir esto? Que una de las cadenas empieza por el extremo 5' y termina en el extremo 3'. Y la otra cadena empieza por el extremo 3' y termina en el extremo 5'. Vamos a ver ahora a qué llamamos extremo 5' y a qué llamamos extremo 3'. 5' es el extremo en el que tenemos el grupo fosfato. ¿Por qué llamamos 5'? Porque ese grupo fosfato se une al carbono 5. Este es el carbono 1, acá estaría el carbono 2, acá 3, el 4 y el 5 está acá. Entonces, como el grupo fosfato se une al carbono 5, este extremo se llama 5'. Vamos al extremo opuesto de la cadena. Acá
en el extremo opuesto vamos a observar un grupo funcional oxidrilo hidroxilo en el carbono 3. Acá estaría el primer carbono, segundo carbono, tercer carbono. Entonces a este extremo lo llamamos extremo 3'. Pero la cadena complementaria es antiparalelo. Fíjense, acá tenemos el extremo 3', el grupo funcional hidroxilo que está unido al carbono 3 de la pentosa, y acá tenemos el carbono 5 al cual está unido el grupo fosfato. Bueno, yo les había comentado que las bases nitrogenadas pueden ser púricas o pirimídicas. ¿Cómo podemos diferenciar? Esto es una base púrica, tiene 2 anillos nitrogenados. Esta también es una base púrica, o sea, tiene 2 anillos nitrogenados. Entonces, la adenina y la guanina son bases púricas. Estos son bases pirimídicas, que tienen anillo nitrogenado simple. La timina y la citosina son bases pirimídicas. Y recuerden, siempre se une una base púrica con una pirimídica. Siempre se une la adenina con la timina mediante un puente de hidrógeno y la guanina con la citosina mediante 3 puentes de hidrógeno. Si bien en las células eucariotas las moléculas de ADN son muy grandes, tienen millones de bases, solamente una pequeña fracción, que es el 1,5%, sirve para transcribir y traducir, o sea, sirven para sintetizar proteínas. El resto son ADN basura, que lo llamamos intrones, y otras son secuencias reguladoras. Para que la molécula de ADN pueda caber dentro del núcleo celular, porque la molécula de ADN es larga, tiene un montón de pares de bases y más o menos mide unos 8 centímetros, debe enrollarse alrededor de proteínas llamadas histonas. Entonces, cada una de estas proteínas son proteínas histónicas, pero el conjunto, el octámero formado por proteínas histónicas, se conoce como nucleosoma. Entonces, el nucleosoma, cada nucleosoma está formado por 2 histonas H2A, 2 histonas H2B, 2 histonas H3 y 2 histonas H4. El conjunto entonces forma ese octámero, se llama nucleosoma. Y la molécula de ADN da 2 vueltas alrededor de cada uno de los nucleosomas. Y hay una histona que es la que cierra, que se llama H1. Bueno, acá podemos ver en otra imagen cómo las 2 hileras de 4 histonas, que ya les mencioné anteriormente, forman el nucleosoma, y cómo la H1 es la que cierra manteniendo estable todo este conjunto. Recuerden que el ADN, que acá está representado con rojo, junto con las proteínas histonas, forma lo que se conoce como cromatina. Entonces, cuando hablamos de cromatina, estamos hablando del ADN enrollado alrededor de las histonas. Y así es como el ADN está dentro del núcleo celular. No está el ADN libre, sino empaquetado, enrollado alrededor de proteínas llamadas histonas. Bueno, así es como se ve la molécula de ADN en el núcleo en interfase. Se conoce como cuentas de collar o fibras de 30 nanómetros. Esto, acuérdense que el ADN más las proteínas llamadas histonas se conoce con el nombre de cromatina. Bueno, pero cuando el ADN va a dividirse, ya sea por mitosis o por meiosis, primero se replica el ADN en la etapa S y después se compacta mucho más. Adopta esas formas de bucle, o sea, hay unas proteínas no histónicas que permiten que formen bucles cada vez más compactos, fibras de 300 nanómetros, fibras de 700 nanómetros, hasta formar estas estructuras visibles que son los cromosomas, que tienen 1400 nanómetros. En realidad, el cromosoma tiene 2 cromátides hermanas. Esta es una de las cromátides y esta es la otra cromátide hermana. ¿Por qué? Porque
previamente en la etapa S duplicó su material genético, o sea, se hizo una copia de cada molécula de ADN. Entonces, de esta molécula, esta es la copia fiel de esa molécula de ADN. Bueno, esta es la imagen de un cromosoma en plena etapa de división, un cromosoma metafásico. ¿Por qué cromosoma metafásico? Porque es el momento en que normalmente se fotografían los cromosomas, entonces es obvio de que cada cromosoma va a tener dos cromátides hermanas. No va a tener una porque previamente pasaron, antes de entrar a la mitosis o a la meiosis, previamente pasaron por la etapa S del ciclo celular y duplicaron su material genético. En este cromosoma metafásico tenemos una constricción primaria llamada centrómero, una constricción secundaria llamada telómero, y en la zona donde se encuentra la constricción primaria, que puede ser el centro, puede estar un poco desplazada, se encuentra proteínas conocidas como cinetocoros que mantienen unidas las dos cromátides hermanas. Entonces todo esto es un cromosoma y estas son las dos cromátides hermanas que me permanecen unidas en la zona del centrómero por los cinetocoros. Bueno, los cromosomas según la posición del centrómero se clasifican en metacéntricos cuando el centrómero está justo en el medio, o sea, tiene los dos brazos del mismo tamaño. Submetacéntricos cuando el centrómero está un poquitito desplazado hacia arriba, entonces tiene un brazo más largo y un brazo más corto. Acrocéntricos cuando el centrómero está casi en el extremo, o sea, tiene un brazo largo y un brazo corto. Y telocéntrico cuando solamente tiene un brazo largo. Vamos a ver los tipos de niveles de haploidía de la célula. La célula puede ser euploide cuando tiene un número normal regular de cromosomas, o puede ser aneuploide. Cuando hablamos de aneuploidía hablamos de irregularidades, algo anormal, algo patológico. Bueno, dentro de las euploidías tenemos que la célula puede ser haploide cuando tiene un cromosoma de cada tipo. En el caso del humano, una célula es haploide cuando tiene 23 cromosomas. La célula puede ser diploide cuando tiene dos cromosomas de cada tipo. Los dos cromosomas que tienen la misma forma y el mismo tamaño son cromosomas homólogos. Entonces tiene, en el caso del humano, tiene 23 pares, o sea, una célula diploide humana tiene 46 cromosomas. Se usa 2N para representar a una célula diploide. Y en el caso de triploidías, cuando la célula tiene tres cromosomas de cada tipo, no se da en el humano, pero sí se da en plantas. Y en el caso de aneuploidías, número irregular de cromosomas, si la célula hereda un cromosoma de más de uno de los pares, o sea que en uno de los pares vamos a encontrar 3 cromosomas, hablamos de trisomías. En cambio, cuando falta un cromosoma en alguno de los pares, hablamos de monosomía. La única monosomía viable es cuando se da en el par sexual. Bueno, ¿qué es el genoma? El genoma es toda la información contenida en cada uno de los cromosomas del ser humano. Y el cariotipo es una representación gráfica de los cromosomas. En el caso o sea, es una fotografía que se saca en la metafase de la mitosis. ¿Por qué en la metafase? Porque los cromosomas están más compactados, entonces cada cromosoma tiene dos cromátides. Se lo agrupa, o sea, esos cromosomas se amplían y se los ordena por tamaño y por ubicación del centrómero. Y se lo ubica de a pares, porque esta es una célula diploide. En una célula diploide encontramos pares homólogos de cromosomas. Acá encontramos 23 pares de cromosomas, o sea 46 cromosomas. Entonces yo puedo poner de que la célula es diploide porque tiene pares homólogos. Acuérdense que si yo observo pares homólogos, la célula es 2N o diploide. En este caso pertenece a la especie humana, o sea es 2N46, o puedo poner
2N es igual a 44 más XY, haciendo referencia a que todos estos cromosomas, que son 44, 22 pares, son autosomas. Recuerden que los autosomas son los cromosomas que tienen información para las características físicas, por ejemplo, el color de ojo, bueno, no físicas, sino para todas las características corporales, pero no son los cromosomas que tienen información para determinar el sexo. En cambio, el par sexual, que es este, tiene información que determina si el individuo pertenece al género masculino o femenino. En el caso de la célula diploide tiene dos cromosomas sexuales, que si es XX pertenece a un individuo de género femenino y si es XY pertenece a un individuo de género masculino. Por eso puedo representar 22 haciendo referencia a que son 2N es igual a 44, haciendo referencia a que son 22 pares de autosomas, 22 pares son 44 autosomas, más XY, que es el par sexual, que en este caso pertenece a un individuo masculino. Bueno, este es el cariotipo de una célula haploide en metafase también, donde podemos observar estos que son 22 autosomas y un cromosoma sexual. Entonces podemos representar así: N es igual a 23 sumando la cantidad total de cromosomas, o podemos poner N es igual a 22 sumando por un lado los autosomas y el cromosoma sexual. Recuerden que una célula haploide tiene solamente un cromosoma sexual. Bueno, este es el caso de una célula con aneuploidía. Acuérdense que son casos patológicos, número irregular de cromosomas. Acá vemos que solamente, o sea, si bien tenemos dos cromosomas de cada tipo, debería ser una célula diploide, pero en el par 23, en el último par, que es el que determina el sexo, tenemos un cromosoma X y le está faltando el otro cromosoma homólogo. Entonces decimos que tiene aneuploidía, tiene una monosomía del par sexual. Bueno, acá tenemos un caso de trisomía, o sea, cuando tiene un cromosoma de más en uno de los pares. Acá tenemos la trisomía del par 18, que es el síndrome de Edwards, pero puede darse también en el par 21, da como resultado un individuo con síndrome de Down, y del par 13, que da como resultado el síndrome de Patau. ¿Por qué le menciono? O sea, puede darse la trisomía en cualquiera de los pares, pero el problema es que normalmente se produce el aborto espontáneo porque heredan tantas malformaciones que eso es incompatible con la vida. Los que nacen vivos son los del par 13, 18 y 21. Los que menos malformaciones tienen son los que tienen trisomía del par 21, que es el síndrome de Down, y los que padecen de trisomía del par sexual. ¿Y cómo se representa? Se pone igual 2N, pero se pone el número al lado del cromosoma. En este caso, como tiene un cromosoma de más, en vez de 46 va a tener 47 cromosomas.